consejo editorial. Y para nosotros también como universidad es un honor de que nos dedique un tiempo de todo ese bagaje, ese conocimiento, esa visión de mundo que tiene, de manera que poder compartirla para la institución definitivamente nos podrá hacer más grandes. Y la otra razón especial es que no me puedo quedar porque es jueves y hay consejo universitario. Ojalá algún día no hagan las actividades jueves en la mañana, no sé por qué será, siempre coinciden con los jueves y es muy difícil para nosotros podernos hacer presentes. Sin embargo, yo quiero resaltar algo muy importante y es una de las razones por las cuales estoy aquí. Es que en la UNED tenemos que empezar a fomentar este tipo de actividades. Las tertulias, los debates, los foros, las discusiones, la crítica. O sea, inicia casualmente con este tipo de iniciativas. Por el hecho de que la reflexión es la base fundamental de la academia. Una academia sin reflexión, sin crítica, sin autocrítica, difícilmente podría proyectarse, podría crecer, podría engrandecerse, enriquecerse. Entonces, por eso es fundamentalmente. El SIGDE nace con propósitos muy especiales y me gustó mucho el mensaje que encontré en el correo de la invitación que hacía Luis Paulino cuando decía que lo que buscan es buscar su identidad académica, de ver cómo el SIGDE puede ir buscando su identidad, y yo creo que eso es fundamental y eso tenemos que construirlo entre todos. Pero también lo que vive el país, lo que vive la institución y sobre todo lo que viene en el futuro. Nosotros tenemos que pensar que es un país que tiene que ir buscando el desarrollo, es un país que tiene que ir buscando su autonomía con el propósito de la sobrevivencia. Pero nosotros no podemos pensar que tenemos que buscar esos caminos de futuro si no lo hacemos con cultura. Y es ahí donde el SIGDE yo creo que va a tener una relevancia específica, o sea, es cultura, investigación en la cultura y en el desarrollo. Porque definitivamente si nosotros nos olvidamos de quiénes somos, si olvidamos nuestras raíces, si olvidamos nuestra esencia de ser costarricense, nuestra propia identidad con la diversidad que existe y que no podemos ignorar, no podemos ser un país que crezca de una forma adecuada. Crecería como una especie de pulpo extraño que le crecerían más brazos que otros, y de eso creo que ahí es donde las universidades públicas con centros como es donde tienen que hacer el aporte social, cultural al desarrollo que definitivamente tenemos que buscar en conjunto. De manera que desgraciadamente no me puedo quedar a acompañar y escuchar a Rafa, después me encargaré de ahí, ya veo que están grabando en buena hora, me encargaré de escuchar su presentación, pero lo que quiero es dejar de manifiesto ese ser de universidad pública que somos, que representamos y que definitivamente tenemos que seguir impulsando, y actividades como estas son casualmente esas para las que nacemos. A la UNED le esperan importantes cambios en su razón de ser, no en su misión, pero sí de cómo vamos a llevar esa misión. Tenemos que buscar unas propias identidades, tenemos que buscar posicionamientos a nivel de educación a distancia, porque el reto que vamos a tener futuro, sobre todo en la parte tecnológica, podría representar un reto muy importante desde la perspectiva de que no podemos obviar que la tecnología podría entrar en un proceso discriminatorio cultural, y casualmente esa es nuestra razón aquí de discusión, de análisis, de buscar formas para que la sociedad reciba un producto de la UNED de una forma equitativa y socialmente adecuada. De manera que mi respaldo a las iniciativas. Agradezco muchísimo la invitación de Luis Paulino en este caso y del grupo del SIGDE con el que pudimos conversar hace unos días. Y yo quiero rescatar algo de esa conversación que me gustó muchísimo, una visita que nos hicieron ahí, que tuve el honor de recibirlos en la rectoría. Es casualmente que yo siento que la UNED tiene una ausencia de participación en los temas nacionales. Históricamente no hemos sido fuertes, lo hemos hecho, pero no con la fortaleza que lo podemos hacer. Los temas nacionales, sociales, culturales, las universidades públicas tienen que tener una relevancia muy fuerte.
Y yo les decía el otro día a ellos, si nosotros no tenemos ese efecto mediático que podrían tener otros, lo buscamos de alguna otra manera. Hay medios alternativos de comunicación, pero si es del caso también será pagando espacios en los medios donde nos podamos hacer valer nuestra opinión, nuestro aporte a la sociedad. Pero la UNED no puede seguir siendo ausente de los temas nacionales y tenemos que buscar cómo como instrumentos, con este caso como el SIGDE, nos lleven a esa discusión y nos planteen, nos posicionen de una forma diferente en la sociedad costarricense, porque tenemos una obligación muy grande con la sociedad y no podemos olvidarnos quiénes somos. Es eso básicamente. Yo me tengo que retirar por desgracia, pero espero que esto sea todo un éxito. Me imagino que será la primera de muchas otras y espero que en las otras, que no sean jueves en la mañana, para poder compartir con ustedes, de verdad. Pero de verdad, todo mi respaldo al SIGDE y le agradezco muy bien a la demás gente que está aquí su presencia, porque es fundamental. A veces una mala costumbre en esta institución, pero me doy cuenta que no solo aquí, a veces había más panelistas que público cuando hacíamos actividades, y yo hoy veo que esa es una excepción, y ojalá la próxima tengamos que abrir esta pared para que sea la otra gente, y la tercera ojalá en la sala magna, y así ir creciendo. Y la única forma de crecer es casualmente trayendo calidad como la que tenemos hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, rector. Está nuestra vicerrectora, doña Katia. Yo no sé si doña Katia querría darnos unas palabritas. Que también es un tremendo gusto tener a doña Katia también aquí. Yo sí me quedo. Sí, ok, magnífico. Por lo menos hoy. No, mentira. No, muchas gracias. Obviamente iniciamos el ciclo de tertulias de lujo, así que agradecer obviamente a todos ustedes por estar aquí. Pensamos además de esto tener otros foros con otros compañeros. Vamos a impulsar desde la Vicerrectoría de Investigación la sana crítica interna y externa, así que la próxima semana estaremos haciendo otros anuncios, pero por mi parte quiero decir que además de que el Centro de Investigación está recién creado, el propósito es realmente muy grande. Creo que la UNED ha hecho un esfuerzo enorme y muy importante para que el desarrollo de la investigación sea una realidad en nuestra institución, y lo ha venido haciendo paulatinamente con el apoyo de todos ustedes, de toda la UNED. Así que muchas felicidades y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, Katia. Bueno, yo voy a darle la palabra a nuestro conferencista, nuestro invitado. Tal vez un poco decir, nada más para dejar en el uso de la palabra a don Rafael, que yo últimamente he estado diciendo, repitiendo cuando tengo oportunidad de hacerlo, que a mí me parece que nuestro centro de investigación, el SIGDE, así como ha sido pensado, con el tipo de objetivos que se le han dado, el tipo de lineamientos en los cuales se fundamenta, la forma como lo hemos ido pensando en este breve lapso desde que fue creado, y en este todavía mucho más breve lapso desde que a mí me encargaron, por lo menos interinamente, ser el director. Creo que nuestro centro un poco está abocado a investigar sobre algo que a mí se me ocurre pensarlo como una situación de perplejidad, de asombro, de no tener respuestas, que vive la sociedad costarricense, y podríamos decir ir más allá, las sociedades centroamericanas, frente a realidades sociales que están cambiando muy aceleradamente, que están teniendo procesos de transformación muy acelerados, cambios en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito económico, en el ámbito político, cambios que están más allá de las posibilidades del común de la gente para hacerlos inteligibles, para poder entenderlos, incluso cambios respecto de los cuales la investigación en ciencias sociales y en estudios culturales se ha ido quedando rezagada.
creo que la dinámica social nos ha dejado botados a quienes hacemos investigación en estas áreas, y de alguna manera yo creo que eso es el reto que hace muy interesante el trabajo que tenemos propuesto en el CICDE, porque yo creo que un poco se trata de eso, es creo lo que hemos ido configurando en este breve lapso con las distintas iniciativas que se han ido planteando, los distintos proyectos, la forma como hemos ido conceptualizando los programas y el centro mismo, ¿verdad? Es un poco plantearse ese desafío de una sociedad en acelerado proceso de cambio, una situación entonces de perplejidad frente a ese cambio, de no poder entender qué es lo que nos está pasando alrededor nuestro, un cambio que se expresa de mil formas distintas, desde, por decir algo, el campesinado que tanto le interesa a Jorge, a los temas, a todo lo que tiene que ver con la mujer, el género, y entonces vinculado con eso, con asuntos como la familia, la juventud, etcétera. Ahí podríamos alargar mucho la lista. Esos procesos de cambio acelerados, complejos, de amplio alcance, que no terminamos de entenderlos y que un poco creo que nos plantearíamos buscar respuestas a eso. Pero bueno, un poco en esa búsqueda de respuestas y tratando de clarificar qué vamos a entender, como decía al inicio, por cultura y desarrollo, siendo que eso es, ahí está la naturaleza fundamental. En la clarificación de esos conceptos y de cómo se integran y se interrelacionan esos conceptos está la clarificación de la naturaleza fundamental del centro. Bueno, con ese fin quisimos contar con la presencia de Rafael. De Rafael debo decirle que él es doctor en ciencias históricas, tiene también maestría en historia, maestría en sociología política, profesor y catedrático de la Universidad Nacional, ha sido director de la maestría en estudios latinoamericanos de Videla, de la Universidad Nacional, director también del doctorado en letras y artes en América Central, también de la Universidad Nacional. Viendo su currículum me llegué a concluir que tenías 17 libros publicados, o estoy equivocado. Sí. Han citado en el ámbito de las ciencias sociales artista, porque también es artista. Y recientemente fue una palabra con una novela, ¿verdad? Una novela sobre Guatemala. Sí, bueno, ese fue su último logro académico, ¿verdad? Y felicitarlo, por supuesto. Aparte de eso, decirle que a Rafael, con las vueltas de la vida, Rafael y yo nos conocimos cuando ambos teníamos como alrededor, yo tenía 19 años y me imagino que Rafael tenía algo por el estilo, de 18 años. No, nos conocimos en tierras muy lejanas de Costa Rica, en Rumanía. Estábamos allá y éramos dos adolescentes y allá nos conocimos. Luego por muchos años no nos volvimos a ver, pero ahora dichosamente aquí lo tenemos. Bueno, Rafael ya no abuso más del tiempo. Me dijeron que más o menos unos media hora, ¿verdad? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Es para mí lógicamente un gran gusto, un honor poder estar aquí con ustedes, poder compartir algo de las reflexiones y del trabajo que desde hace muchos años vengo realizando en torno a esta problemática que hoy ha adquirido esta denominación que Luis Paulino ha mencionado anteriormente, que es el de esa vinculación entre cultura y desarrollo, pero que tiene múltiples formas de expresarse y de manifestar. A mí, en mi opinión, esta vinculación entre lo que se llama hoy a mencionar entre cultura y desarrollo es una relación en la cual deberíamos pensar y trabajar de forma general en nuestras universidades, porque tiene una dimensión transversal, digámoslo así, que atraviesa todo lo que es el pensamiento. En caso particular, yo me fui aproximando a esta temática a partir de esa lejanía ontológica de la cual habla Luis Paulino, cuando desde mi formación inicial, allá cuando era un adolescente, me alejé de América Latina y me di cuenta que metido entre los montes Cárpatos había una diferencia
y que esa diferencia seguramente estaba vinculada a lo que hoy llamamos así tan genéricamente como la identidad, ¿verdad? De ahí partió entonces ese interés por vincular la investigación a todo aquello que de una u otra forma nos hacía ser específicos, ese término tan preciado para los costarricenses, ¿verdad? La especificidad. Y entonces hubo todo un itinerario, yo diría que, claro, teórico, conceptual, académico, también político, de búsqueda de qué era aquello que nos definía y cómo poder hacer para que esa definición tuviera algún tipo de expresión en lo que nosotros construimos. Yo diría que también esa primera aproximación a lo que nosotros somos, esto de lo que el rector hizo mención aquí, que a mí me pareció muy atinado, lo hizo de pasadita, muy como quien no quiere la cosa, ¿verdad? Cuando dijo que al hacer la reflexión sobre la cultura había que hacer la reflexión sobre la identidad. Entonces, esa aproximación que yo fui teniendo paulatinamente a esa dimensión, digámoslo así, de la investigación, estuvo vinculado a tratar de identificar qué era lo que nos hacía específicos, pero no fue una reflexión que se dio en el aire, que surgiera solamente porque individualmente yo me hubiese alejado de lo que es América Latina y por algún momento uno hubiese identificado diferencias, sino porque yo diría que a partir de los años 60 en el mundo empezó a gestarse toda una serie de dinámicas, sobre todo de carácter político, pero que tuvo mucha incidencia en otras dimensiones y que llega hasta lo que a nosotros centralmente nos llama la atención, que es el nivel teórico, el nivel conceptual o el nivel académico. Recuerden ustedes que allá por los años 60 y 70 estaba concluyendo, hacia el año 75 concluye, pero en los años 60 y 70 estaba en pleno desarrollo ese proceso que hoy podemos caracterizar como de descolonización tanto de África como de Asia. Y ese proceso de descolonización llevó a dos dimensiones que en mi opinión son muy importantes. La primera fue a que estos nuevos agrupaciones que fueron fundamentalmente de tipo nacional, que fueron surgiendo en África y Asia, se preguntaron sobre cuál era el modelo no colonial que podrían construir. Es decir, eso les llevó a preguntarse sobre su identidad y sobre cómo podrían ellos impulsar modelos de desarrollo que estuvieran alejados de aquello que había constituido una rémora y contra lo cual habían llegado a alzarse incluso de forma armada y a llevar adelante procesos sangrientos, como aquellos como recuerden ustedes el de Senegal, recuerden ustedes el de Argelia, que fue terrible, ¿verdad? El colonialismo francés haciendo ahí estragos en Argelia, etcétera. Entonces, todo ese proceso, que es una de las dos dimensiones que a mí me parece que es importante y que tiene un carácter eminentemente político, tuvo incidencia en otros ámbitos de la vida social y humana en términos generales, y que repercutió inclusive en los organismos internacionales. Es la época en la cual se crea la UNESCO, y a partir de la dinámica de la UNESCO, que ya en ese momento incorpora en su seno todas estas preocupaciones, puesto que todos estos países nuevos emergen con gran entusiasmo y con una participación activa en estos organismos, inicia todo un proceso de reflexión al respecto. Por eso todo lo que ha hecho la UNESCO, con sus propias limitaciones, dado el hecho de que es un organismo tan amplio, todo lo que ha hecho la UNESCO, sus encuentros, sus congresos, etcétera, es un referente importante en torno a la forma como se ha venido perfilando toda esta problemática de la que estamos hablando. Entonces la UNESCO fue un primer campo de resonancia en el cual se empezaron a tener estos elementos de los que hablamos ahora, con todas sus implicaciones y diferentes denominaciones. Se empezó a tener como un referente fundamental.
Digamos que esto es una dimensión que habría que tener en cuenta y que podemos dejar por un ladito por un momento y referirnos entonces a otro que está íntimamente asociado, que tiene que ver con otro momento de, digamos, de crisis, de otro de los conceptos que tenemos asociados aquí, que es el de desarrollo. Y bueno, supongo, yo pienso de que ustedes aquí, estando en este centro, seguramente hay muchísima bibliografía al respecto, pero yo diría que habría que tal vez hacer la referencia de la crisis que existe en este momento en torno a la concepción tradicional de lo que es el desarrollo, y que en alguna medida se encuentra asociado también a estas dinámicas de las cuales he venido haciendo mención ahora, pero también a otras que tienen que ver con una crisis que va mucho más allá de las formas específicas en las cuales uno u otro pueblo puede encontrar vías para superarse, digámoslo así, y que tiene que ver con una cosa más general, más global, en cuanto a la forma como una determinada visión dominante del mundo, hegemónica en nuestros días, de una u otra forma encuentra hoy sus límites, ¿verdad? Cuando hablo de límites de una forma dominante de aproximarse y de entender el mundo, me estoy refiriendo a lo que se conoce ya como muy comúnmente como una crisis civilizatoria, y cuando se habla de crisis civilizatoria nos estamos refiriendo fundamentalmente al límite que ha alcanzado la forma de desarrollo propuesta e impulsada centralmente por la civilización occidental, ¿verdad? Aquella civilización en la cual está inscrito todos los paradigmas que hoy en día forman parte, voy a decir algo que aparentemente suena contradictorio, forman parte de nuestro sentido común científico. Y digo que aparentemente contradictorio porque ustedes saben que se entiende con sentido común y conocimiento científico como diferentes, pero voy a decir de nuestro sentido común científico. Todos los paradigmas hasta ahora, del todo el espectro ideológico, se encuentran inscritos dentro de esta forma dominante, hegemónica, de entender el mundo, que es la civilización occidental y su expresión en la cultura occidental. Bueno, los límites del crecimiento que fueron, ya en los años 70 se dio un campanazo con aquello que ustedes seguramente conocen, que se llama el informe de Roma, no es así el nombre, el Club de Roma, perdón, ¿verdad? Yo recuerdo haberlo leído precisamente en donde mencionaba Luis Paulino, en donde afortunadamente existía una enorme apertura hacia todo este tipo de cosas, en una colección que se llamaba Ideas Contemporáneas, venía todo esto que se llama el Informe de Roma, y uno veía esa alarma que planteaba el Club de Roma, como en relación sobre todo a la dimensión ambiental. Uno la atisbaba. Yo creo que no lograba aprenderla en toda su dimensión, como hoy podemos hacerlo, incluso sin tener conocimientos muy especializados al respecto, ¿verdad? Porque lo estamos viviendo cotidianamente en ya esta nueva dimensión que se ha desencadenado, que es el cambio climático. Pero entonces el Club de Roma inaugura, por lo menos podemos tenerlo como un momento de quiebre, digámoslo así. No quiere decir que no hubiese pensamiento ni investigación al respecto antes. Toda esta nueva, todo un cuestionamiento del tipo de desarrollo hegemónico, dominante, que está vinculado en nuestros días fundamentalmente al modelo capitalista de producción, que es la forma como se expresa de forma concentrada y de punta el modelo que se impulsa a través de la civilización occidental. He mencionado entonces dos dimensiones que se conjuntan de una u otra forma
para, al intersectarse, conformar esta preocupación por la vinculación entre cultura y desarrollo. Pero uno puede mencionar también otras vertientes que ya tienen que ver más con nuestra especificidad latinoamericana y que a mí me parece que también es muy importante que exploremos desde la dimensión que ahora nos interesa, que es esa vinculación entre cultura y desarrollo. Fíjense que en América Latina, incluso desde antes de la independencia, nosotros hemos tenido una vertiente muy importante que viene acentuando en la necesidad que nosotros nos pensemos a nosotros mismos, ¿verdad? Y digo que esa vertiente proviene desde antes del periodo del fenómeno de la independencia, de la cual en muchas partes de América Latina ya se está celebrando su bicentenario en nuestros días, porque uno puede encontrar ya en algunas de las manifestaciones ideológicas de los criollos, esa preocupación que se expresa fundamentalmente en buscar lo que es la diferencia, ¿verdad? Lo que es la diferencia. De hecho, esa búsqueda estaba orientada fundamentalmente a tratar de justificar la posibilidad real de que el criollo pudiera asumir la conducción de los pueblos que surgieran una vez que llegara un proceso de separación del imperio español. Pero fíjense ustedes que ya en ese periodo tenemos pensadores tan importantes. Yo pienso que que voy a mencionar debería ser uno que debería estar como pensamiento de cabecera de nosotros, como es Simón Rodríguez, por ejemplo. Ya los venezolanos publicaron sus obras completas y pueden con dificultad conseguirse, porque a pesar de que fue una tirada de esas que hacen ahora en Venezuela, creo que 30.000 o 40.000 ejemplares, yo lo he intentado encontrar en varias oportunidades y me ha sido difícil en Caracas. Pero el pensamiento de Simón Rodríguez es un pensamiento que hay que estudiar. Uno puede resumir el ideario del pensamiento de Simón Rodríguez en aquella frase que dice: si tanto queremos ser originales, ¿por qué no somos originales en la búsqueda de lo que nosotros mismos somos? Porque siempre, dice él, esa es su argumentación, siempre lo que estamos haciendo es copiando y reflejando. Bueno, esta preocupación, yo no voy a hacer aquí una historia de cómo ha venido esta preocupación expresándose en diferentes pensamientos, pero recuerden ustedes también lo de Martí. Martí es fundamental, es otro punto importantísimo. Injertes en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Aquí hay todo un manifiesto, aquí hay toda una direccionalidad que luego se va a venir expresando en otros momentos en el pensamiento latinoamericano. Fíjense ustedes que allá por los años 20, desde las artes y la cultura, va a aparecer en Brasil un movimiento que se va a llamar el movimiento antropofágico, un movimiento que, preocupado sobre todo por el problema de las artes y cómo construir y crear un arte propio, va a hacer una reflexión que va a ir más allá del arte. Y los antropofágicos dicen, es que hay que comerse el cadáver exquisito, ¿verdad? Pero digerirlo. ¿Qué quiere decir eso? Transformarlo en otra cosa. Uno puede comer de muchas partes, picotear por aquí y por allá, pero digerirlo, transformarlo en otra cosa, ¿verdad? Y esa otra cosa no es más que el lugar en donde vivimos. Bueno, así hemos seguido y esa preocupación por encontrar lo propio, por vincular nuestro pensamiento y nuestra práctica a lo propio, ha tenido múltiples expresiones en América Latina. Yo mencioné 2 puntos nada más para que ustedes vean cómo en diferentes momentos, incluso desde el periodo preindependentista, pasando por el proceso de construcción de nuestras nacionalidades, que es el último tercio del siglo XIX, hasta nuestros días, esa preocupación está presente. Está presente hasta llegar a este salón, en donde adquiere la dimensión de cultura y desarrollo. Entonces, digamos que resumiendo lo que he dicho hasta ahora, he mencionado 3 elementos que a mí me parecen importantes, que son como antecedentes y como respaldo,
que nosotros, en los cuales en mi opinión uno debería profundizar, investigar en función de lo que le interesa ahora. Uno es aquellos procesos de descolonización que acentúan en la búsqueda de modelos de desarrollo propios. Lo otro es toda aquella vertiente que se inaugura con el Club de Roma y que es un cuestionamiento o una evidenciación de los límites del modelo, no del modelo de desarrollo, sino de la civilización occidental, y que uno podría caracterizar hoy como una crisis civilizatoria. Y por otro lado, toda esa vertiente que tiene que ver con el pensamiento latinoamericano, que se preocupa por tratar de identificar qué es lo que somos, nuestra diferenciación, y a partir de ello buscar las formas de organización social, política, económica, cultural, que sea apropiado a eso que somos. Con lo que he dicho hasta ahora, uno podría desgarrar alguna caracterización de lo que estoy entendiendo por cultura y desarrollo. Estoy entendiendo entonces por desarrollo, no estoy entendiendo por desarrollo la noción tradicional que asocia desarrollo a progreso. No estoy entendiendo desarrollo como aquella noción tradicional que asocia desarrollo a crecimiento económico continuo, ¿verdad? Estoy entendiendo desarrollo a una forma que esté vinculada a intereses y necesidades propias del contexto en el cual se van a impulsar políticas de organización social, ¿verdad? Uno de los temas fundamentales que trae esto que estoy planteando es que el cuestionamiento de los conceptos de desarrollo, de este concepto de desarrollo tradicional, implica la búsqueda de, fíjense que quiero acentuar en esta palabra, la búsqueda de formas alternativas. Y ahora lo que quiero acentuar es en el plural, es decir, formas alternativas. Estoy refiriéndome al concepto de desarrollo, voy a referirme después a puntualizar cómo terminaríamos con el de cultura. Esta noción en plural de formas de desarrollo tiene una pregnante actualidad en la historia latinoamericana contemporánea. Y cuando digo contemporánea me estoy refiriendo a lo que ha sucedido en los últimos 15 años en América Latina. Porque lo que está sobre el tapete en este momento, y que es